Evaluación del control interno. Para evaluación del control interno se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase anterior. Calificación del riesgo de auditoría. Es importante medir el riesgo de estudio que se va a realizar para conocer la cantidad de procedimientos, qué tipo de procedimientos y la profundidad del estudio que vamos a realizar dentro de la empresa. El proceso de evaluación. Evaluación financiera comprende los siguientes puntos. 1. Objetivo. 2. Revisión y evaluación del sistema de control interno. 3. Conclusiones. 4. Revisión y aprobación. 5. Procedimiento de evaluación. 6. Conclusiones. 7. Revisión y aprobación. 1. Objetivo del programa de evaluación financiera. La evaluación financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen a fin de aumentar la utilidad que la información posee. Guías modelo para la evaluación del control interno. En este capítulo se presentan algunas guías para la revisión y evaluación del sistema del control interno dentro del ejercicio del control financiero. Responsabilidad del auditor en la revisión del control interno. El auditor es responsable de su informe y debe realizar su trabajo de acuerdo con las normas técnicas de auditoría establecidas. Su trabajo no está específicamente destinado a detectar irregularidades de todo tipo e importe que hayan podido cometerse y por lo tanto no puede esperarse que sea uno de sus resultados. Revisión general de control interno. Se lleva a cabo cuando los objetivos fundamentales son la protección de los activos de la empresa y la obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. El control interno contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros financieros que están diseñados para suministrar seguridad razonable de que a. Las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales o específicas de la administración. B. Las operaciones se registran para permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad general aceptados y para mantener datos relativos a la custodia de los activos. C. El acceso a los activos solo se permitirá con autorización de la administración de la empresa. D. Los datos registrados son comparados durante intervalos razonables, tomándose medidas pertinentes, aprobadas con respecto a cualquier diferencia. El estudio y evaluación del control interno. Se efectúa con el objetivo de cumplir con la norma de ejecución del trabajo que se requiere. El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. Ciclo de tesorería. Le corresponde el establecimiento de controles en materia de captación de recursos, su manejo y custodia y el programa de egresos. Es responsable por el correcto y eficiente flujo de fondos. Por tanto, las actividades de tesorería están sometidas a las políticas, criterios y decisiones emanadas del área o dirección financiera de la organización. Control interno. Algunos aspectos a considerar en la revisión, estudio y evaluación de la efectividad del control interno contable son los controles clave en cuanto a las políticas y procedimientos para identificar y autorizar transacciones con partes relacionadas, así como para su registro y revelación en los estados financieros. Segregación adecuada de las funciones de autorización, compra, recepción, enajenación, verificación de documentación, crédito, embarques, facturación, cobranza, devoluciones, registro y cobro pago. Autorización a diferentes niveles para contratar
Positivos, adquirir bienes. Técnicas para evaluar el control interno. Ocular. Comparación, observación, rastreo, revisión selectiva. Verbal, indagación. Escrita, análisis, conciliación, confirmación. Documental, comprobación, rastreo, revisión selectiva. Física, inspección. Evaluación del control interno. Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como los sistemas que mantienen la organización para el control e información de las operaciones y sus resultados, con el fin de determinar si estos concuerden con los objetivos institucionales. La técnica de inspección consiste en examinar los recursos materiales y registros de la compañía, los cuales comprenden desde los registros de actas de la asamblea y de la junta directiva hasta los libros oficiales y los auxiliares, y documentos que tengan como fin respaldar y facilitar las gestiones contables, financieras y administrativas, así como todos los bienes de la propiedad de la empresa examinada. Puede afirmarse que la técnica de inspección es el examen físico de bienes materiales o documentos con el fin de comprobar la existencia de un recurso o de una transacción registrada por el sistema de información financiera presentada en los estados financieros. La técnica de la inspección se aplica sobre objetivos inanimados o estáticos, nunca sobre procedimientos o personas. Se inspecciona, por ejemplo, un vehículo de la empresa, el edificio de la misma, las letras por cobrar, la maquinaria y el equipo, los inventarios físicos, etc. La inspección consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. La inspección de registros y documentos proporciona evidencia de la auditoría de grados variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente de la efectividad de los controles internos sobre su procedimiento. Tres categorías importantes de la evidencia de auditoría documentaria que proporcionan diferentes grados de confiabilidad son: 1. Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceras partes. 2. Evidencia de auditoría documentaria creada por terceras partes y retenida por la entidad. 3. Evidencia de auditoría documentaria y creada y retenida por la entidad. La inspección de activos tangibles proporciona evidencia de auditoría confiable con respecto a su existencia, pero no necesariamente a su propiedad o valor. Inspección de registros y documentos. Consiste en examinar registros o documentos, ya sea interno o externo, en forma impresa, electrónica o en otros medios. La inspección de registros o documentos proporciona evidencia de auditoría de grados variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y su fuente. Concepto. El control interno comprende la estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal de una empresa, con el objetivo de proteger sus activos, asegurar la validez de información, promover la eficiencia en las operaciones y estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices de la dirección. Las fases del estudio y evaluación del sistema del control interno incluyen dos fases. 1. La revisión preliminar, que es el grado de fiabilidad de un sistema de control interno, que pueden incluir cuestionarios y diagramas de flujo. Los cuestionarios pueden ser utilizadas preguntas cerradas, que nos permitirán formarnos una idea orientada del trabajo de auditoría. Y la otra es la representación de gráficas o diagrama de flujo, que la representación nos permitirá realizar un análisis de los puntos de control que tiene el sistema en sí, así como los puntos débiles del mismo que nos indican posibles mejoras en el sistema. Y la otra fase, la número 2, es las pruebas de cumplimiento. Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o varias técnicas de control interno están operando durante el periodo de auditoría.
el auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante pruebas de cumplimiento, de existencia, que el control exista, efectividad, que el control esté funcionando con eficiencia, y continuidad, que el control ha estado funcionando durante todo el periodo. El objetivo de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que una técnica de control estuvo operando efectivamente durante todo el periodo de auditoría, periodo en que se desarrollan las pruebas y su extensión. Los auditores independientes podrán realizar las pruebas de cumplimiento durante el periodo preliminar. Cuando este sea el caso, la aplicación de tales pruebas a todo el periodo restante pueden no ser necesarias, dependiendo fundamentalmente del resultado de estas pruebas en el periodo preliminar, así como la evidencia del cumplimiento dentro del periodo restante, que pueda obtenerse en las pruebas sustantivas realizadas por el auditor independiente. Evaluación del control interno. Realizando los cuestionarios y representándolos gráficamente en el sistema, de acuerdo con los procedimientos vistos, hemos de conjugar ambos a fin de realizar un análisis e identificar los puntos fuertes y débiles del sistema. La conjugación de ambas nos dará el nivel de confianza de los controles que operan en la empresa, y será preciso determinar si los errores tienen una repercusión directa en los estados financieros o si los puntos fuertes del control eliminarían el error. El objetivo principal de la evaluación del control interno es definir los elementos de la estructura del control interno y establecer los pronunciamientos normativos aplicables al estudio y evaluación, como un aspecto fundamental al establecer las estrategias de auditoría, así como señalar los lineamientos que deben seguirse al informar sobre debilidades y desviaciones del control interno. Métodos para efectuar el estudio y evaluación del control interno. Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene. Sus ventajas son: representa un ahorro de tiempo, por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si algún procedimiento se alteró o se descontinuó. Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno. Sus desventajas. El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. Muchas veces de las respuestas, si son positivas o negativas, resultan intrascendentes si no se existe una idea compleja del porqué de estas respuestas. Su empleo es el más generalizado debido a la rapidez de la aplicación. A mí me tocó hablar sobre los métodos de evaluación del control interno. Los métodos de evaluación del control interno tienen por finalidad dar a conocer de forma descriptiva la aplicación de los métodos y técnicas, tanto teórica como práctica, en una situación real. La evaluación del sistema del control interno define las fortalezas y debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de todos sus recursos. La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas por el ente económico. En el proceso de evaluación del control interno, un auditor debe revisar altos volúmenes de documentos. Es por esto que el auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones. El proceso de evaluación debe consistir de estos puntos siguientes.
Muestreo estadístico. La muestra debe ser representativa. El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la cantidad del control interno. El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una inferencia adecuada. Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que la conclusión no sea adecuada. Método de cuestionario. Consiste con una evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas. Método narrativo. Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del control interno para las distintas áreas. Método gráfico. También llamados flujogramas, consisten en relevar o describir la estructura orgánica, las áreas en examen y los procedimientos utilizando símbolos. Las técnicas de evaluación serían las siguientes. Técnica de verificación ocular. Entre estas se encuentran lo que es la comparación, la observación, la revisión selectiva y el rastreo. Las técnicas de verificación verbal, en estas se encuentra solamente la que se llama indagación. Las técnicas de verificación escrita, en el cual viene lo que es el análisis, la conciliación y la confinación. Las técnicas de verificación documental sería la comprobación y la computación. Técnicas de verificación física, que es la inspección y el comentario. Los objetivos son el de confiabilidad, la actuación del órgano de control y el de la representación de recomendaciones y sugerencias. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.